En esa época los científicos estaban bastante preocupados por la superpoblación. ¿Por qué? Pero se le ocurrió simular una sociedad idílica con ratones. Y ¿Qué llegó pasó? el punto crítico en agosto de 1969. Las hembras se volvieron esquivas y los machos se hacían como dueños de los territorios de agua y de comida, ¿vale? Que un modo de evitar estas consecuencias sería practicando la conciencia. Adiós. Entonces, ¿qué cogieron? Y fueron a las casas y echaron pues, a cada político, en cada casa, le echaron un cubo de agua por encima. Mientras tanto, ¿cómo tú quieres reaccionar ante los momentos de crisis? Hola, hola, neutros. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí estamos otro martes más en el podcast semanal y esperamos que os guste el nuevo tema que traemos hoy, ¿vale? Es un poco rayada, pero vamos a intentarlo. Es interesante. Es interesante, sí. Y lo primero, mil gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y el tema que os traemos es uno de los experimentos probablemente que han creado más controversia a lo largo de la historia, ¿vale? ¿Ah, sí? Hombre, el ¿Te lo experimento... estás inventando? No lo sé, yo no he leído eso. Vale. Es posible que sí, es un experimento muy interesante. Venga, vale. No lo sabía. Ay. Sabéis que traemos muchos experimentos. Pues el de hoy es un experimento que nos hace mucho sentido. El experimento se llama Universo 25 y el tipo que lo hizo, que di tú el nombre porque yo en inglés como que... Se llama John Calhoun. Vale, ¿era un biólogo? ¿O era biólogo y etólogo. Y etólogo, vale. Pues le dio por crear una sociedad idílica. Bueno, hay que poner un poquito en contexto, ¿vale? Estamos en la década de los 60 y en aquella época los científicos estaban bastante preocupados por la sobrepoblación de las ciudades. Exacto. ¿Vale? Porque había habido un crecimiento bastante exponencial recientemente y las ciudades estaban poblando. Hubo Esto, un boom. perdone los 60, ¿sabes? Los 60. Que vengan ahora a verlo, ¿verdad? Pero claro, hubo el boom a lo mejor después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto, ¿no? Claro, pues estamos hablando de los 60, claro. Bueno, entonces la historia es que en esa época los científicos estaban bastante preocupados por la superpoblación y qué iba a ocurrir si... Bueno, pues por saber qué podía pasar, porque se preocupaban por las complicaciones que estaban existiendo en ciertas zonas de los grandes núcleos urbanos. Vale. Y entonces, ¿qué es lo que no me lo he hizo? inventado, ¿eh? Yo creo No, que que lo he es leído cierto, así que más sí, o menos. que es cierto. Vale. Vale, ¿y qué es lo que hizo John? Vale, lo que hizo John se le ocurrió simular no sé por qué, pero se le ocurrió simular una sociedad idílica con ratones de laboratorio, como siempre esta gente que le gusta. Esto es bastante común porque con los ratoncillos, pues Pobrecillos. pues los utilizan mucho los científicos para hacer pruebecillas y luego extrapolar. ¿Vale? Exactamente, pero empiezan en los ratones y luego acaban donde acaban los experimentos. Entonces, ¿qué quería simular o qué quería hacer John? John quiso crear una sociedad idílica donde tuvieran todas las necesidades cubiertas, pues de comida, de juegos, de los ratones, de temperatura, o sea, no tenían que preocuparse de nada, tenían todo cubierto. ¿Qué me suena? Como esta que se está diciendo ahora, la pensión esa universal, con lo de la IA. Algo así. Claro, algo así, pero en ratonil. Hay que tener en cuenta que probablemente, John murió, si no recuerdo mal, en el 95, ¿vale? Sí. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos hablando de los 60, que al final estaba creciendo la población y que quizás también hubo un crecimiento a nivel mundial, entonces durante todo el siglo XX yo creo que se han ganado en condiciones, por ejemplo, de sanidad, de higiene, económicas, en todos los hogares del primer mundo. ¿Vale? Entonces él quiso a lo mejor simular una sociedad de bienestar como era en la que estaban entrando. Bueno, sí, entre comillas, estaban entrando, sí, vale. Podríamos ser los inicios de una sociedad del bienestar. Vale, os resumimos un poco lo que fue el experimento. Porque el experimento empezó en el año 68. El 9 de julio del 68. Vale. Entonces comenzó... Metió con
4 y 4, 4 hembras y 4 machos Vale. en una... Comenzó con 8 ratones, 4 hembras y 4 machos, en un espacio de 6,8 metros cuadrados, ¿vale? Donde temperatura, humedad eran perfectas, donde tenían alimento y agua por doquier. Y juegos Sí. con laberintos y con historias que... Y tenían nidos y todo, digamos, todo sí, lo que necesitaban. con túneles, todo. Y muy importante, no tenían depredadores. Exactamente. Vale. O sea, no sufrían, no había ningún tipo de estrés. Vale, ¿por qué John comenzó con 8 ratones? Podía haber comenzado con 100 o con 500. Porque, Eso, joder, porque fue. estamos en 7 metros cuadrados, casi es neutrita. Sí, exactamente, casi ¿Vale? donde nosotros Que no estamos. quiero yo que nos metan aquí los ratones que metió John, ¿vale? Sí, sí. Ni 8, ni 200, ni ninguno. Vale. Pero bueno, ¿por qué comenzó con tan poquitos? Pues comenzó con tan poquitos porque él lo que quería ver era cómo cambiaban los roles sociales de los ratones. ¿Vale? No quería ver de 0 a 100, o sea, de tener un ratón y meter a la 1000 en una caja. No. Quería ver cómo Quería se ver producía cómo la iba- evolución Exacto, de la exacto. sociedad o de lo que estaba creando. Voy a hacer un mini spoiler y él estimó que la sociedad crítica máxima a la que podrían llegar estos ratones a 3500 En ese espacio, en ese espacio. Luego ya veremos si se pasó o se quedó corto, ¿vale? Pero él, sus estimaciones, pensaba que por el espacio y por el suministro Sí. y tal, porque según iba creciendo la población ratonil, el espacio no crecía, como en el planeta Tierra, por así decirlo, pero sí que crecía los suministros. exactamente. Vale. O sea, seguían teniendo de todo. Vale, entonces eso, empezó con 4 machos y 4 hembras. ¿Y qué ocurrió, Oli? Pues bueno, se fueron multiplicando, cada 2 meses por lo visto los ratones tienen una tasa de nacimiento muy, muy alta o muy baja o como se diga, muy, muy alta, ¿no? Enseguida Sí. empezaron a reproducirse y sigue tú porque no me acuerdo. Y ¿Qué llegó pasó? el punto crítico en agosto de 1969. Vale, recordemos, el experimento había comenzado en julio del 68. Pues un año y un mes después llegó un momento crítico. Y ese momento crítico fue el número de 620 ratones, ¿vale? ¿Y qué ocurrió? Pues que a partir de aquí era cuando empezaron a surgir algunos pequeños problemas, ¿vale? Es lo que llamó John como drenaje conductual, ¿vale? Inicialmente no pasó nada... a ver, Claramente. o sea, no había- es que pasara nada de que de repente un ratón mordía a otro, no. Lo que ocurrió es que a partir de este número poblacional de ratones, ellos comenzaban a tener comportamientos erróneos. Es decir, normalmente estaban en sus nidos e iban andando hacia las zonas de alimento o de agua. ¿Y qué ocurrió? Que a partir de aquí comenzaban a chocarse, ¿vale? Como teniendo comportamientos erráticos, cuando aún tenían espacio, ¿vale? Entonces, esto que comenzó a ser como choques, como de decir, uy, qué despiste tengo, pues lo siguió siendo luchas territoriales, ¿vale? Y entonces había zonas conflictivas. Llegó hasta tal punto que estos conflictos vecinales hicieron que no hubiera ningún ratón con ninguna herida, ni con ninguna cicatriz, ¿vale? O sea, lo que es que yo me choco contigo sin querer en el metro y ya andamos a navajazos todos en el metro, Sí. ¿vale? O sea, Y esto seguía, la comunidad seguía creciendo, ¿eh? Entre medias seguía creciendo. claro, la población seguía Seguía creciendo, creciendo de ratones. digamos que primero se comenzaron a chocar y luego pues esto fue un poco ampliando estos conflictos y estas luchas, pues comenzaron un poco a incrementarse. A incrementarse, a ponerse cada vez más serias. Claro. ¿Y qué llegó? Llegó hasta tal punto que hubo hasta un grupo que le dejaron de lado. Sí, había ¿Vale? como, O se sea, crearon como etnias. Había Sí, como- pero hubo como un grupo que le dejaron de lado como discriminado, como Sí. si dijeran, vosotros no servís para nada. Y Sí. les dejaron y se quedaron completamente apartados del resto de sociedad, ¿vale? O sea, cosas bastante curiosas Sí. que no hubiéramos esperado de un comportamiento ratonil, ¿no? Sí, curioso. ¿Esto en qué siguió prosperando? Pues siguió en que las hembras dejaron de querer reproducirse, ¿vale? Y los machos dejaron de dormir y de convivir en los nidos para pasar a vivir cerca de las zonas de suministros de agua y de alimento. ¿Vale? O sea, digamos que antes eran como pues familias, más o menos, donde Sí, iban a por... Pues digamos que las hembras se volvieron esquivas y los machos
se hacían como dueños de los territorios de agua y de comida, ¿vale? No solamente eso, sino que aparecieron nuevas prácticas sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había algunos ratones completamente apáticos, que no querían saber nada, y había otros que se volvían locos y querían mantener prácticas sexuales con todo. Daba igual lo que con fuese. todo lo que se moviera. ¿Vale? Esto normalmente duraba un tiempo y luego lo que ocurría es que tenía una abstinencia total. ¿Vale? O sea... Empezaron a haber cosas muy raras. También con el tiempo las hembras se comían las crías. Claro, porque estos conflictos sociales o territoriales luego derivaron en conflictos intrafamiliares. Es decir, que había ratones que eran expulsados de sus casitas o de sus familias, que no había casitas, pero... O incluso lo que tú dices, que muchas hembras se comían a sus crías. Se comían a las crías, empezó a haber en algunos miembros de la comunidad empezó a haber canibalismo. Entre ratones adultos. Entre ratones adultos, no ya que se comieran las crías, sino ya entre ratones adultos. O sea, un poco gore, un poco gore. Un poco... Esto parece una peli de... Bueno, claro, aquí no puedes hacer nada, pero ya la última noticia que nos contaron es que habían denunciado no sé qué por canibalismo, que había una gente con mucho poder o con mucho dinero que había sido denunciada por canibalismo. Bueno, digo, uy, qué curioso, ¿no? Estos conflictos sociales, intrafamiliares y tal de los ratones, se llegó al final a convertir en que hubo un grupo fuerte. Dentro de todos los ratones que había, se hizo un grupo fuerte que eran los respetados, ¿vale? Entonces, estos digamos que tenían como territorio libre por el que ir y se pasaban el día pues como alimentándose, comiéndose y lamiéndose el pelo. Exactamente, no hacían absolutamente nada, o sea, totalmente apáticos. Claro, a pesar de todos estos problemas, la población seguía creciendo. Exactamente. ¿Vale? O sea, la población seguía creciendo hasta que llegó un punto que la tasa de natalidad bajó y la de mortalidad aumentó. Exactamente, la pirámide empezó a invertirse, que eso fue en torno al año 70 o por ahí. No, o sea, sí, en marzo del 70. En marzo del 70. Estamos hablando que empezó en junio del 68. Julio del 68. Y en el 70... O sea, 2 años duró. 2 años duró lo que es un poquito menos, sí. La punta donde se produjo la inversión de la pirámide. Claro. Empezó a haber menos natalidad y empezó a haber más mortalidad. Vale. En 1970 fue cuando nació el último ratón del universo 25, ¿vale? Y eran entonces 2.200 ratones. O sea, es decir, que John con su estimación se quedó corto. Él pensaba, por el espacio, que había mucho espacio. Había espacio para más ratones. Para 3.500 ratones. Sí, exacto. Entonces, pues digamos que este experimento lo que describió fue una especie de parábola, ¿vale? Donde los ratoncitos crecían exponencialmente, llegó a un punto máximo, de máxima población, que es cuando estamos hablando de marzo de 1970, con los 2.200 ratones, y a partir de ahí comenzó a crecer. Y empezó a decrecer hasta 1973, que es cuando se murió el último ratón del universo 25, ¿vale? Vale, pues este fue el experimento. Aquí descubrieron una cosa muy interesante que fue el drenaje conductual, ¿vale? Y la verdad es que... ¿Eso tú sabes exactamente qué es? Yo creo que se refiere a que la conducta de los ratones... o sea, como que filtra. Exactamente, se produjo una filtración natural o animal, o como quiera llamarlo, sí, sobre una sociedad que no consiguió seguir adelante. Entonces, John se quedó un poco trastocado con este experimento, ¿vale? Porque su intención siempre era poderlo extrapolar al humano, ¿vale? Entonces, se quedó tan tocado que repitió este experimento un montón de veces. Y los datos fueron que ratón arriba, ratón abajo obtenían los mismos resultados, ¿vale? Todas las sociedades... Y es cierto que fue bastante criticado, pues bueno, por al final hacer esto también a los ratoncillos, ¿vale? Sí, quiero decir, bueno, porque... ya habiéndolo realizado un par de veces, sabiendo dónde vas, pues bueno, les estás llevando un poco al declive social, pero bueno.
La cuestión es que lo repitió varias veces y los resultados fueron exactamente los mismos, ¿vale? Obviamente, los científicos concluyeron que los humanos somos seres bastante más complejos, donde no podemos compararnos con ratones. Por lo tanto, podríamos pensar que nuestro futuro no va a ser el de estos ratones del universo 25. Sí, claro, lo primero porque no tenemos, como decía, no tenemos agua y comida infinita como tenían ellos, o sea, no tenemos los recursos infinitos. Y también por una razón, porque Eso si para nosotros, empezar. si nosotros tuviéramos, también el ser humano es un animal que elabora muchas cosas. Porque, por ejemplo, los ratones no se pudieron fabricar un segundo piso. Pero a lo mejor si hubieran tenido 2 pisos, hubieran tardado en surgir los problemas sociales. ¿Por qué? Porque tenían más espacio. O sea, quiero decir, el ser humano sí que es capaz de ampliar su espacio. Sí, pero lo llena. O sea, al fin y al cabo lo llena. Sí, pero bueno, pero tiene ciertas capacidades de buscar soluciones ante problemas. Y bien sabes tú que, por ejemplo, en países, cuando hay conflictos, cuando hay hambrunas, fabrican una especie de alimentos que son hipercalóricos para que los niños puedan alimentarse y nutrirse. Aunque no tengamos lechuga para todos o arroz para todos, somos capaces de fabricar ese sustento o de fabricar, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Entonces quiero decir que sí que es cierto que, vale, no tenemos agua y comida infinitas, pero tenemos una inteligencia que nos puede hacer fabricar muchas cosas. Claro. ¿Vale? Bien, ¿y por qué hemos traído aquí el experimento este? Bueno, porque tiene su historia. Siempre traemos cosas que nos hacen reflexionar, sí. ¿Vale? Nosotros, personalmente, pensamos que la mayor diferencia que tenemos los humanos con los ratones es la consciencia, ¿vale? Y no hablamos la consciencia de Pepito Grillo, hablamos la consciencia de ser consciente de lo que está ocurriendo en cada momento. Pero también hemos visto cómo en situaciones críticas, por ejemplo el COVID, que lo tenemos súper reciente, nos hemos vuelto un poco locos, ¿vale? Y parecía que íbamos a matar al que no llevase mascarilla porque se había olvidado, o al que estuviera paseando más rato al perro, o el que fuera con más niños de los que se le permitía. O el que llevara más papel higiénico del que debía de llevar. ¿Vale? Entonces, claro, el ser humano también tiene esa controversia, ¿vale? Porque por un lado, en momentos críticos de pánico, nos comportamos como completos animales y en el sentido de que no tenemos capacidad de discernir qué estamos haciendo. O sea, no que nos pongamos a rugir o no. En el sentido del que... venga, voy a hacer un mini spoiler para el vídeo de la próxima semana, ¿vale? El próximo vídeo que toque. ¿Vale? Vamos a repasar un poquito esos 3 cerebros, ¿vale? Que lo grabamos en su día en una silla, se oye fatal, así que vamos a volver a grabarlo, ¿vale? Ya está, déjalo ahí. Ya está, ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que tener en cuenta que una parte muy poderosa de nuestro cerebro es el cerebro límbico, la parte de estómago, cuando está en situaciones de pánico, puede reaccionar de diferentes maneras: lucha, huida o shock. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos en situaciones de pánico, nuestro cerebro no piensa, reacciona. Y esto, por mucho que yo traiga consciencia aquí a este podcast, a mí me ha pasado. Yo viví un incendio y paniqueé. Sí. ¿Vale? O sea, quiero decirte que no me estoy metiendo con nadie. Quien haya vivido situaciones estresantes o de incendio, de un aviso de bomba, de un problema así un poco... Pero bueno, aquí estamos ¿vale? hablando de sociedades, no sí, de que tú te pase algo traumático en tu vida. No, pero yo lo que me refiero es que en esos momentos puntuales nosotros reaccionamos. Sí, pero nos estamos metiendo en sociología, como sociedad. Claro, por eso, y en el COVID también reaccionábamos un poco. En el COVID, ¿qué pasaba? Que, o sea, al fin y al cabo empieza a actuar la mente colmena esta que llaman. ¿Y el miedo que se infundió en la población? Exactamente. Nos retroalimentamos y empezamos a hacer cosas que no deberíamos de hacer. A lo que veo es que, claro, cuando tú estás en una sociedad, igual que los ratones, empiezas a actuar de forma... instintiva, exactamente, no me salía la palabra. De lucha, de huida, de shock,
¿vale? No, O siguiendo. O siguiendo a... Sí, exacto. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hemos traído el experimento este? Porque hay cierta, aunque no se puede comparar con los humanos, pero sí hay cierta parte que es nuestro instinto, que es el mismo de cualquier otro animal. Yo a mí me hubiera... A ver, hipotéticamente estaría bien hacer este experimento con varios animales. A ver, entendedme, no hay que hacerlo con ningún animal, por supuesto que no. Pero a lo que voy es que el comportamiento hay parte del comportamiento de este experimento, ya que lo hizo este hombre, que se puede extrapolar a los humanos, que es lo que él creía. Claro, yo desde mi punto de vista y desde el nuestro diría que un modo de evitar estas consecuencias sería practicando la consciencia y educando de manera consciente y metiendo la consciencia un poco a nuestros más pequeños en los hogares y en los colegios, ¿vale? Claro. Porque es verdad que cuando estamos en pánico, ¿vale? Como pueden ser estas situaciones que hemos comentado, nuestro cerebro reacciona, el nuestro y el de cualquiera, ¿vale? ¿De quién reacciona menos? Reacciona menos de los que tienen más autocontrol, ¿vale? O de los que tienen un poquito más de conciencia y son capaces de decir, vale, estoy en una situación un poco extraña, de pandemia, de incendio, de tal, pero bueno, esto al final o sea, vamos a actuar un poco conscientemente. Claro, o sea, pero... que no haya pánico, quiero decir, vale, pero no hay papel higiénico en las tiendas, pero hay en casa agua corriente. Pero, exacto. Claro, hay detergente. Pero tú el problema es que nos retroalimentamos. O sea, oímos una noticia. Es como la rumiación. Y entramos como en una especie de ¿cómo se dice? Hipnosis, ¿vale? En la que todos hacemos lo mismo, todos entramos, o sea, si os acordáis... Esto es como querer ir en contra de un montón de gente saliendo del metro o saliendo de un estadio. Tú, por ejemplo, cuando hay un concierto y quieres salir, pero dices, antes de salir voy a ir al baño. Si te pilla gente en contra, no puedes, te cuesta mucho. A ese comportamiento se refiere Oli, ¿no? Exactamente. Que ese comportamiento muchas veces nos salva, porque cuando, por ejemplo, en los coles que se hacen muchos simulacros para estar preparados por si ocurriese algo, ¿no? Al final va toda la clase en manada. Entonces, esto hace, el ir toda la clase en manada, salir fuera al patio, esto hace que sea menos probable que un niño se quede disperso. Porque la manada arrastra a la mayoría. Sí, a la mayoría. A eso voy. Pero el problema es que cuando ocurre esto en cualquier incendio, Elena, yo me preocupo de mí. Y no me doy cuenta que mi compañero se ha quedado ahí atrás o que estaba en el baño. Hay una historia muy bonita que quizás traemos algún día, que no la hemos preparado hoy, y ni me sé exactamente los nombres, pero hubo en un colegio en Estados Unidos hubo una masacre. Y hubo un niño que se ocupó de ayudar a los otros a salir. Ese niño no vivió, ¿vale? Pero la madre, que conocía a su hijo y que le dijeron por los otros niños pues que estaba ayudando y demás, creó un movimiento, no sé si te suena, No me suena. La madre, digamos, pues cogió, este niño debía de ser algo peculiar en el buen sentido de la palabra, porque en momentos de pánico y tan complicados se preocupaba de otros compañeros, ¿vale? Y al final pues fue una masacre, un tiroteo, una ida de olla de alguien, y fallecieron un montón de niños en un colegio, y uno de estos falleció. Pues la madre cogió, digamos, esa energía para montar una organización de apoyo, y como diciendo, mi hijo lucía y como él lucía yo no me voy a apagar, yo voy a coger su luz para crear cosas buenas, y creó una organización, lo miraré, yo os lo dejaré por aquí por escrito porque era una historia muy, muy bonita. Entonces sí que es verdad que en esos momentos surge a veces individualismo creado por el propio miedo. Sí, vale, sí. Pero no podemos olvidar que hay personas de luz. Claro, pero yo lo que quiero destacar con este experimento, que el tipo estaba tratando de repetir una y otra vez, porque siempre llegaba al mismo resultado, y él se conoce que en su cabeza decía, no puede estar ocurriendo esto, porque si no tiene sentido que lo repitiera hasta que se murió. Es el sentido de decir, ojo con lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, el prestar atención. Mira, por ejemplo, caso de empezaron a chocarse. ¿Qué está pasando ahora con los móviles, Elena? Sí,
y hay veces que... Vale, o sea, no quiero extrapolarlo, ¿vale? No No, quiero extrapolarlo. pero- no pero, quiero Oli, encontrar coincidencias porque y hay veces tú, que... lo que tú buscas lo encuentras, con lo cual no quiero hacer eso. Pero destaco el decir, nosotros ahora que estamos muy, muy en el tema de darnos cuenta, de fijarnos en cosas, de observar, de sentir, de qué estás sintiendo, todo este rollo, pues te das cuenta como hay muchas cosas que dices, uy, no me cuadra. Y porque hay veces que a una sociedad también se le puede... Que puede ser que lo que no me cuadre es que nosotros estemos descuadrados. Puede ser también, y hay veces que también a una sociedad se le puede inducir. Y, por ejemplo, yo no me quiero meter con ningún patriotismo ni nada, a mí me encanta el país en el que vivo y en el que he nacido, pero yo intento entender que las personas somos personas. Entonces yo para mí no tiene sentido las guerras, para mí, por ejemplo, ¿vale? Que para quien quiera defender su país y a su gente pueden tener un sentido, pero creo que no tendríamos que defendernos uno de los otros. Entonces, bueno... Creo que no estamos en 6 metros cuadrados y que un país, o sea, que realmente el mundo es más grande que, o sea, que cabemos todos. Y que el mundo no es de nadie, es de todos. O sea, porque todos... eso significaría que los 8.500 millones de habitantes que somos, es comparado a los 2.000 ratones que había en los 6 metros, 6 o 7 metros cuadrados. Yo sí que lo que quiero traer a colación de este experimento es que para mí la principal diferencia, aparte de nuestra inteligencia de crear más espacio, más comida y más demás, ¿vale? Que estoy completamente segura de esa capacidad, porque no hay nada más que verse la necesidad para surgir cosas, pero lo que sí que creo que nos diferencia grandemente es la consciencia, ¿vale? Porque la consciencia es lo que nos puede traer el momento presente. La consciencia es lo que puede hacer que alguien se choque contigo y no quieras entrar en pelea, es decir, vale, te has despistado, me he despistado, nos hemos chocado, ya está, punto. La consciencia hace que cuando vas conduciendo se te cuela uno y no le insultes, ¿vale? O sea, es una carretera, es una autopista que es de todos, que todos podemos señalizar y meternos, ¿vale? Hay gente que no señaliza, vale. Hay gente que corre más, vale. Pero de ahí a llegar a una pelea... No, de ahí a yo ponerme en el mismo nivel que la persona que está haciendo las cosas mal. Y a llegar a mal, una pelea, a bajarnos del coche y pegarnos, que sería el claro ejemplo de cómo comenzó todo esto, por ejemplo. De los ratones. De los ratones. O sea, creo que hay una cosa que nos diferencia grandemente, que es la consciencia, ¿vale? Claro. Y aquí hay un dicho que he de reconocer que a mí me costó entender. A mí me costó entender muchas cosas en la vida. Ahora ya entiendo algunas, no todas. Y fue el de dos no discuten si uno no quiere. Y claro, tú cuando eres niño te dicen esto, dices, una tontería, si este me llama idiota, ¿cómo no voy a discutir con él? No, porque que él te llame idiota es cosa suya. Es su problema. ¿Vale? Que tú te choques conmigo y yo tengo que decir lo siento, mira, me da igual, yo lo que tengo claro es que no voy a entrar en una pelea, en una discusión porque nos hayamos chocado, ¿vale? Yo entiendo... En momentos normales, pero sabes que te ha pasado. Sí, pero lo que quiero decir... Has entrado en una pelea, no en una pelea, pero si has perdido un poco los papeles, sí, o has reaccionado, no respondido. Porque no he traído la consciencia en ese momento presente. Exacto. Por eso lo que estoy explicando... Y a mí me pasa constantemente. Por eso, con el trabajo. Oli, por eso estoy explicando que dos no se discuten si uno no quiere. Cuando uno se descentra, para eso está el otro, para decir, che, bajemos las revoluciones, que esto no es para pegarse, ¿vale? Claro. Entonces, para mí, este experimento nos invita a reflexionar sobre la vida y a decir, un poco de manera exagerada, si yo no quiero convertirme en esta sociedad ratonil, la Matrix. ¿Cómo llamarlo? Porque esto al final fue un experimento un poco macabro, ¿no? Sí. Entonces, si tú no quieres convertirte en esta sociedad ratonil macabra, ¿qué puedes hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer y para mí la principal es la consciencia, ¿vale? Ser consciente de las cosas, hacer ejercicios diarios de traer la consciencia cada día. Simplemente con pararte y decir, ¿en qué punto estoy apoyada?
Notas tu codo que está apoyado en la mesa, notas tu culo, notas las piernas como las tienes cruzadas, el pie, las zonas de apoyo, y según prestas atención vas notando la presión que hace el peso sobre cada. Si tienes el pie así, aquí notas presión, pero aquí no. Si tienes la pierna así, aquí notas presión, aquí no. Entonces, simplemente estos ejercicios nos ayudan a crear la conciencia día a día. Y para mí esto es la clave. Claro. Más cosas de lo que queremos decir. Si realmente, ¿qué ocurre? Que vamos a poner que no es una utopía esto, que pudiera pasar. Todo el mundo sabe lo que ocurre en las ciudades muchas veces, con los accidentes, cuando hay un aviso de algo grave, todo el mundo como que se desorienta, como que paniquea y entra en shock. Actúa de forma en pánico. Mira, hay un cuento, no sé quién lo cuenta, se lo he oído al Lama Rinchen y a alguien más se lo he oído, que hablando de los monjes de los budistas, claro que por lo visto pues entró un nuevo régimen político y este régimen político pues estaba un poco en contra del budismo, ¿vale? Allí en la India. Y claro, empezó a haber corrillos entre políticos diciendo, ¿esta gente de qué va? O sea, nosotros vamos allí, somos los máximos representantes de la ciudadanía y esta gente va por libre, como que ni nos miran, ni nos respetan, ni nada. Pero empezó a haber ahí una especie de tal, con lo cual el presidente, esto no sé si fue un caso real. ¿O es real? No sé si fue un caso real. Y el presidente se fue a hablar con el máximo responsable de los lamas, pues el budismo, que fuera, ¿no? Sí, el que fuera, y le transmitió las incertidumbres que había en el séquito, en los políticos de la época. Y este Buda, este hombre dijo, pues mira, podemos hacer una cosa. Era verano, dice, vamos a hacer una cosa, si te parece. Bueno, pues este hombre, el presidente o el rey se fue con el máximo dirigente de los Buda y se fueron a casa de varios de los políticos. Vale. En esa época era verano, había altas temperaturas, entonces en aquella época dormían en la calle, ¿vale? O sea, en los patios de las casas y tal. Sí, o en las terrazas o... En los patios. Entonces, ¿qué cogieron? Y fueron a las casas y echaron pues, a cada político, en cada casa, le echaron un cubo de agua por encima. Mientras dormía. Mientras dormía, a las 3 de la mañana, cosas así. El político se levantaba... Todo erizado total, se liaba a tortas con la mujer porque en aquella época, pues claro, esa gente consideraba que la mujer tenía culpa de todo, ¿vale? Sí, bueno, o empezaba a insultar a quien había hecho esto, daba igual, ¿no? Sí, daba igual. Lo pagaba con el que se encontraba de primeras, por así decirlo. Y lo hicieron con varios de los políticos. Y de seguidas se fueron a un templo. Y hicieron exactamente lo mismo con los budas. ¿Y qué ocurría? Que los budas se levantaban, claro, tenían el repente igual que el otro, se levantaba, pero en vez de liarse a insultar o a maltratar a quien estuviera al lado, soltaban con una especie de mantra. Es como que dijeran, pero ¿qué ha pasado? Y ya cuando vieron que la situación no era de incendio, no era crítica, sino que simplemente era un cubo de agua. Fijaros lo que ocurría, lo que le dijo el Buda al rey o al ellos, presidente. Digamos que tenían mayor autocontrol. Exactamente. Ellos no reaccionaban, se levantaban con el susto, pero no reaccionaban. Se levantaban exactamente igual que los políticos, pero los políticos entraban en secuestro emocional. Entendedme, los políticos, los dirigentes de aquel país, y los lamas o los budas lo que hacían es que reaccionaban igual, pero de repente cogían el control. Se neutralizaban. Exactamente, se neutralizaban, cogían el control de su propio cuerpo, entendían qué es lo que había pasado en el momento y volvían a la normalidad. O sea, en vez de reaccionar, lo que hacían era responder, que a mí me gusta decir tanto. Y le dijo el Buda al rey le dijo, como ves, esta es la única diferencia que hay. Yo aquí me haría... Y ya voy a aprovechar y os hago la siguiente pregunta. ¿Cómo tú quieres reaccionar ante los momentos de crisis?
ante los momentos que no controles. Porque tuya y mía es la decisión de cómo tú quieras reaccionar. Y ahora me dirás, es que es muy complicado, ya. Pero, ¿cómo se comienza? Se comienza con el primer paso. Con el primer paso, sí. Entonces, no es que si tú reaccionas o no, es qué haces para que tu control vaya ganando la reacción. O sea, sin conciencia, esto es control y reacción. Sin conciencia somos reacción. Con conciencia somos 50-50. Y con mucha conciencia somos control. Y esto, entonces, ¿tú qué quieres? O sea, ¿tú cómo quieres reaccionar? No, directamente o reaccionas o respondes. Ya está. Bueno. Y esto, el tema del experimento este 25, el universo 25, ¿qué ocurría? Que los ratones realmente pierden el control pierden el control de sí mismos. Empiezan a reaccionar ante todo, empiezan a perderse y a reaccionar. Ya me estás pisando otra vez. ¿Pero por qué me pisas? Que sin querer, te estoy acariciando, chico, no. Y ves, yo, o sea, soy eterno aprendiz y reacciono. Bueno, en este caso no estoy reaccionando, pero que lo que quiero decir es que los ratones pierden, se quedan totalmente en la parte más instintiva, reactiva, completamente reactiva. Y al humano, todos sabemos que nos pasa exactamente lo mismo, y me incluyo, todos sabemos que nos pasa exactamente lo mismo. Yo me dedico a trabajarme esa parte, porque la tengo. Por supuesto, la tengo ya muy trabajada, pero la noto y la tengo. Y muchas veces reaccionas y al momento te das cuenta que estás reaccionando, no llegas al nivel de los budas estos, pero sí te das cuenta un poco más tarde que has reaccionado. Y dices, me he equivocado, ¿vale? Y sin embargo hay personas, como todo el mundo sabe, que eso no llegan a verlo. O sea, y tú que estás, nosotros que ya estamos en un nivel, en el inicio del todo, ya vemos los que están por debajo de nosotros. Estamos en parvulitos. Estamos en el cole, pero somos los de 3 años aún. Exactamente, somos los de 3 años. Aún así te das cuenta de que hay alguno que acaba de nacer. O que está en una fase muy iniciales o directamente en la inconsciencia total, ¿no? Sí. ¿Es eso? Sí. Entonces, bueno, el experimento este ha sido un poco por decir, ojo que siendo ratones sí vemos similitudes, nosotros sí vemos y sí encontramos, como el científico este, similitudes que se puedan trasladar al ser humano. Y porque en el día a día puede ser que no se vea cómo es de importante la consciencia, pero la consciencia, cuando la traes a tu vida, aunque sea un poquito, porque es lo que nosotros hemos logrado traerla, un poquito, la vida te cambia de manera brutal. Entonces yo, Oli, ya que has traído el cuento este de los budas con los políticos o con quien sea, me gustaría finalizar con esta reflexión, ¿no? ¿Cómo tú quieres comportarte? ¿No? Y simplemente es trabajar en la línea de cómo tú quieras, porque el no tomar decisiones también es decidir. Es una decisión. El no tomar decisiones es una decisión. Es una decisión. Entonces nosotros siempre os invitamos a que poquito a poquito vayáis dando paso hacia quienes queréis ser. Porque cuando empiezas a ser un poquito quien tú quieres ser, la vida te cambia tanto y sientes tan bienestar, que por eso nosotros somos tan insistentes en compartirlo. Pero al principio hay sufrimiento también, Elena, porque te das cuenta de... No es que es como que te abre la mente y empiezas a ver cosas que... Al principio hay sufrimiento por un motivo. Porque tú imagínate que haces un examen, y nunca te dan la nota, no hay sufrimiento, ¿vale? Te has hecho un examen y no te dan la nota. La vida es el examen, ¿vale? Ahora llega alguien y te dice, ¿quieres saber tu nota? Y te dicen, tienes un 3, ya has fallado aquí, ya has fallado aquí, ya has fallado aquí. Eso duele, pero ¿quieres conseguir un 7? Puedes hacerlo, trabaja en el examen. El problema es que nosotros decimos, no, a mí, yo hago el examen, pero a mí no me den ningún resultado, que yo no... Pero cuando tú realmente te autoevalúas, sería como un examen que te haces a ti mismo.
cuando tú te autoevalúas, ves tus errores y tus fallos y lo que tienes a mejorar. Y eso obviamente no mola. eso duele. Eso no mola, porque Claro. es el ego, es nuestro ego y... Pero dentro de ese examen también hay un temita que se llama el perdón, que nos ayuda a que esas cositas duelan menos. Y la aceptación. Y la Aquí. aceptación, Aquí que os lo no dejo. es resignación. ¿Hemos hablado de la aceptación y la resignación? Sí, Ah, sí, vale. un montón hemos hablado. ¿Ah, sí? Tenemos 3 podcasts de la aceptación Vale. y uno del perdón. Vale, pues estarán por ahí, ¿no? Por aquí los dejo. Vale, es muy importante la aceptación. Yo, por ejemplo, me encanta la aceptación porque me cuesta mucho trabajo y veo que tiene una importancia tremenda porque me cuesta mucho trabajo. Mm. Y no es resignación, o sea, ¿tienes que hacer esto? Sí, lo tienes que hacer, lo acepto, pero no me resigno, o sea, quiero ir por ahí. A la vida me dice que vaya por ahí. Vale, lo acepto, lo acepto. Y trabajas las herramientas que tú tienes. No me hago sangre ni a mí, ni hago sangre a los demás. Acepto eso, pero yo voy a seguir insistiendo en que quiero ir por allí. Esa es la diferencia entre resignación y aceptación, la diferencia básica que yo veo, que en mi entender, desde mi desde mi eterno aprendiz que soy, eso es lo que estoy aprendiendo o interpreto. Bien. Bien, pues ¿Seguimos? yo creo. ¿Qué más quieres decir? No lo sé, Ah. que estoy arrancando ahora. Ay, pues yo Me la siento verdad como arrancando. que... Bueno, Venga, seguimos con algo más. ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué tienes por ahí? Se ha acabado el podcast. Bueno, Oli de repente no tiene palabras como que las tiene todas, sí, ¿vale? He hablado un poco hoy. Pero bueno, neutros, mil gracias por estar ahí. Esperamos que este experimento os haya gustado y os haya ya hecho reflexionar. Sabemos que es un poquito macabro, ¿vale? Ponnos tu opinión, a ver qué opinas sobre ello. Pero independientemente de evaluar, ¿cómo decir?, un poco éticamente este experimento, lo hemos querido traer aquí para reflexionar, ¿vale? Entonces, pues bueno. Bueno, todos sabéis que hay un montón de experimentos macabros. Sí, y pero... este es de los menos macabros. Vale, pero ya está. Así que eso, neutros, mil gracias por estar aquí, mil gracias por haber llegado a este punto. Si te ha gustado, ya sabes, dale un like, mándaselo, compártelo a aquellas personas que tú consideres oportuno. Y si no te has suscrito, cualquier momento es una buena oportunidad para ello, ¿vale? Te queremos un montón. Quiérete mucho. Quiérete mucho y practica la consciencia. Chao.